Buenas a todos. Atentos porque, ya lo sabéis, acaban de desextinguir al lobo terrible. O, si nos paramos un poco más a leer la noticia, realmente no han desextinguido nada. Han creado un animal nuevo que se parece al lobo terrible. Así que esto hay que cogerlo con pinzas y vamos a analizar todo. Desde para qué suelen utilizar ellos esta reprogramación genética para luego crear a nuevos seres, aunque se parezcan a otros que ya están extintos. Y también vamos a tener en cuenta los diferentes programas que tienen ellos de desarrollo de ADN y clonación, que lo utilizan para varias cosas, pero no solamente para, digámoslo así, desextinguir animales que ya están perdidos. Y dice la noticia: este gran hito es el primero de muchos ejemplos que vienen que demuestran que nuestra tecnología completa de desextinción funciona, dijo Ben Lam, cofundador y CEO de Colosal, en un comunicado de prensa. Y dice: nuestro equipo tomó ADN de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años y creó cachorros de lobo terrible saludables. Lo que no te dicen es que no pudieron quitar el genoma completo y entonces lo que hicieron fue complementarlo. Entonces, esta es la historia, que realmente ya no te están diciendo la verdad, pero después lo irán, digámoslo así, admitiendo poco a poco. Lo interesante es que, concretamente, y ya es lo primero que me hace desconfiar de esta noticia, es que dicen que fue precisamente de un, ahí lo dice, diente de 13.000 años, que el 13 en primado negativo, os lo he demostrado muchas veces, simboliza el viaje interdimensional. Qué casualidad, traer a la vida un alma de una especie que ya supuestamente estaba extinta. Y, cómo no, 72.000 años tenía el cráneo, del cual sacaron también parte del ADN. Casualmente 72, que es lo que utilizan siempre en primado negativo para simbolizar el ciclo vital completo. Recordarlo, lo podíamos ver cuando en la serie de dinosaurios en 1992 a la abuela reptil se la tenía que matar precisamente cuando llegaba a los 72 años, representando precisamente el ciclo de vida completo. Así que lo tenemos aquí claramente, ya estamos viendo indicios de primado negativo en la noticia, lo cual ya me hace sospechar bastante. Y continúa la noticia: utilizando ADN antiguo extraído de dos fósiles de lobo terrible, los científicos y colaboradores de Colosal dijeron que pudieron ensamblar dos genomas a Enoción Dirus de alta calidad, o conjuntos completos de información genética. El equipo comparó los genomas con los de los cánidos vivos como lobos, chacales y zorros para identificar las variantes genéticas de rasgos específicos de los lobos terribles, como pelajes blancos y pelaje largo y espeso. Algo que nos hace ya sospechar bastante. Para cubrir esos huecos, lo que hacen es investigar realmente a los cánidos vivos y, según la comparativa, pues tratar de decir, bueno, aquí le falta esto, aquí le vendría bien lo otro, y así se parecería más al lobo terrible. Pero el caso es que ellos lo adecuaron. Y continúa: la empresa luego utilizó la información de análisis genético para alterar las células del lobo gris, realizando 20 modificaciones en 14 genes, antes de clonar las líneas celulares más prometedoras y transferirlas a óvulos donantes, según el comunicado de prensa. Realmente luego los parieron perras normales. Entonces, esto tiene que quedar claro. Al final fue un conjunto de cosas para dar lugar a este lobo terrible, pero realmente no es ADN idéntico del lobo terrible que estaba extinto. Es una conjugación de ADN que ellos interpretan que sería así el del lobo terrible, que es bastante distinto a la realidad. Y bien, continúa: se transfirieron luego embriones saludables en desarrollo a sustitutas para la gestación interespecífica, con 3 embarazos que llevaron
al nacimiento de las primeras especies desextintas, reveló Colosal en su declaración. La empresa no respondió de inmediato cuando se le preguntó qué especie de animal se utilizó como sustituta. Varios medios han informado que la empresa utilizó perros domésticos. 2 cachorros machos de lobo terrible nacieron el 1 de octubre de 2024, mientras que una cachorra hembra nació el 30 de enero de 2025, según Colosal Bioscience. Que todas estas grandes empresas que se dedican a la modificación del genoma ya las conocemos bien y sabemos que el trasfondo es muchísimo más profundo de lo que aparentan con estos hitos de desextinción. Y lo mejor es que te lo acaban admitiendo después, atentos. Y dice, edición genética para la desextinción. Para alcanzar su objetivo, la empresa esencialmente creó un genoma híbrido utilizando la tecnología CRISPR para eliminar ciertas variantes genéticas de lobo gris y reemplazarlas con rasgos asociados con lobos terribles, dijo Lov Dalen, profesor en genómica evolutiva en el Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y asesor de Colosal. No es un secreto que a lo largo del genoma, esto es 99,9% lobo gris, va a haber un argumento en la comunidad científica sobre cuántos genes necesitan ser cambiados para hacer un lobo terrible, pero esta es realmente una pregunta filosófica. Es decir, que el 99,9% es genética del lobo gris, pero luego es una pregunta filosófica si es un lobo terrible. Daros cuenta de una cosa, esto es venderte la noticia como sensacionalismo barato, y realmente lo que hicieron fue una modificación para que se parezca el lobo a el lobo terrible. Lo que se parezca o no, después ya se verá con el tiempo. Veremos también los vídeos e imágenes que luego salgan de esos lobos y a ver si realmente se asemejan a los supuestos lobos que había hace tantísimos años. Dicho esto, que no es ninguna sorpresa, que al final era el 99,9% del genoma reciclado del lobo gris. Dicho esto, que ya los conocemos, lo interesante de esta noticia es que realmente tienen muy avanzado el tema del genoma. Entonces, la clonación es real. Por supuesto que pueden hacer clones humanos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, recordarlo, lo vimos en el primado negativo de la película La Isla. Los ricos tienen clones de su ADN para así, en las bases subterráneas, tener a su clon con los órganos muy nuevos y así, cuando ellos tienen algún problema de riñón, de hígado o de pulmón, lo que hacen es trasplantarle los órganos de sus propios clones que están en bases subterráneas y el clon se desecha, se mata. Es más, por persona, al parecer, los ricos suelen tener varios clones, por si tuvieran que utilizar, imaginaros, los pulmones de uno, pues luego poderle quitar los riñones al siguiente. Entonces, esto es algo que pudimos ver en primado negativo. Lo tenemos clarísimo, esto es algo que lo hacen seguro. Ahora bien, tienen algo que es más profundo aún, y es que a mí, muchos de vosotros me habéis dicho, bueno, os pueden clonar cuando tenéis, digámoslo así, contacto con la medicina ortodoxa en los hospitales y os hacen cualquier tipo de test. Y la respuesta es, por supuesto. Desde que nacemos dentro del sistema y nos hacen el primer análisis de sangre cuando nacemos, ya tienen nuestro ADN. Y si es propicio para sus intereses, van a clonarnos. Y luego lo utilizarán para lo que ellos decidan. Desde bancos de sangre, sacar esa sangre en concreto, tener ciertos órganos específicos que necesitan o directamente crear supersoldados con una genética que a ellos les interesa. Entonces, esto es fundamental que lo comprendamos. Si fuisteis a haceros un análisis de sangre, aunque solo fuera una vez en vuestra vida, tienen vuestro ADN. Así que esto de que queramos evitar a toda costa que nos tenga nuestro ADN, daros cuenta, simplemente, aunque fuera un investigador privado que recoge un poco de ADN de vuestra saliva después de que bebáis de una botella en un restaurante o de un vaso, etcétera, etcétera,
daros cuenta, si pueden hacer esto sencillo con un vigilante privado que está persiguiéndote y así cuando tú dejas los cubiertos impregnados de tu ADN y así ellos pueden ir y tratar de quitarlo, no les hace falta ni siquiera eso. Os lo estoy poniendo desde el nivel básico porque realmente, desde que somos niños y crecimos dentro del sistema, ya tienen nuestro ADN, ya tienen nuestro muestreo genético y clasificado. Entonces, según eso, ellos decidirán qué hacer o qué no. Entonces, os lo digo para que no caigáis en paranoia, porque realmente, si quieren hacer un clon vuestro, hace muchísimos años que lo tienen hecho. Bien, dicho esto, quería también recalcar la otra opción, y es la modificación del genoma y la adaptabilidad para crear, digámoslo así, seres que sean compatibles con entidades de otras dimensiones, que es lo que vimos en Primado Negativo, que tenían ciertos seres congelados como avatares para que entidades de otras dimensiones, cuando quieren interactuar aquí en la tercera dimensión, pues lo que hacen es trasvasan su alma a ese cuerpo preparado, que normalmente suele tener componentes no solo genéticos, sino también tienen componentes incluso robóticos, con nanotecnología. Entonces es como una simbiosis ya entre lo que viene a ser un cuerpo humano o un cuerpo humanoide con también tintes robóticos. Entonces es como el transhumanismo para poder también así canalizar a esas entidades desde su dimensión y que puedan interactuar aquí en la tercera dimensión porque no son compatibles frecuencialmente. Pero si hacen un viaje interdimensional, lo que hacen es se meten con su alma dentro de estos cuerpos que tienen en bases subterráneas como en la Antártida o en el Ártico, que lo pudimos ver en varios primados negativos. Y ahora atentos, dicen: como veo esto, han resucitado el fenotipo del lobo terrible, los rasgos observables de una especie, y sabemos por el genoma que probablemente se parecía un poco a estos cachorros. Para mí es un lobo terrible en ese sentido, dijo. Esto es muy cuestionable y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tú puedes lograr que algo se parezca en el físico, en el exterior del ser, muchísimo a la especie que tú supuestamente estás desextinguiendo. El caso es, ¿realmente esa especie se comporta igual? ¿Tiene los mismos rasgos psicológicos? Todo lo que viene a ser el interior de ese ser, e incluso energéticamente y espiritualmente, ¿es lo mismo? Entonces, esto es lo importante de estas desextinciones. Tú puedes lograr que un ser se parezca por fuera muchísimo a otro. Ahora, realmente ese ser va a tener un desenvolvimiento dentro de la naturaleza de la realidad que sea como realmente en esa especie se iba a dar. Permíteme que lo dude. Dicho esto, es importante que acabemos de leer esta parte. Atentos. Fijaros, dice: Colosal ha recaudado al menos 435 millones desde que Lam, un empresario en serie, y el genetista de la Universidad de Harvard, George Church, fundaron la empresa en septiembre de 2021 y anunciaran por primera vez planes para resucitar el mamut. Ese esfuerzo ha llevado más tiempo del que Lam había proyectado inicialmente, y la empresa está diciendo que está en camino de introducir las primeras crías de mamut en 2028. Así que imaginaros, tener un mamut, eso sería la hostia. Ahora sí, si empiezan a hacer esto, nos va a abrir un campo muchísimo más grande a que puedan realmente hacer más cosas para engañar a la población. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta, porque es lo que hablábamos. Realmente, si nos clonan a alguno de nosotros, ¿sería posible sustituirnos? Yo, desde mi experiencia, os lo digo, no. Yo creo que no se nos puede sustituir porque es lo que os digo. Tú puedes realmente hacer que se parezca mucho a mí por fuera.
Lo que no puedes lograr es que se parezca a mí intelectualmente y espiritualmente. Y eso es algo que la gente de tu alrededor va a notar seguro. Así que tomémonos estas noticias con pinzas, porque son muy listos ellos. Y ya veis, están tratando de fomentar el hecho de que la mayor parte de la población comprenda lo de la clonación y acepte que realmente pueden revivirse especies extintas y así, cuando realmente lo que están haciendo es modificar el genoma y creando algo que se parece a lo que ellos subjetivamente creen que era el lobo terrible. Así que tengamos cuidado con todas estas noticias y recordemos, si esto es lo que nos muestran, realmente esas empresas, ¿qué es lo que tienen detrás? Porque si están, digámoslo así, con la tecnología tan avanzada a ojos del público, imaginaros lo que hacen en las bases subterráneas. Es mucho más avanzado y tiene finalidades muchísimo más específicas de lo que ellos nos cuentan en estas noticias. Así que, dicho esto, espero que os gustara el vídeo, que os dé para reflexionar y que, digámoslo así, no caigamos en estas trampas que ellos nos ponen en los telediarios siempre. Cuando las noticias salen en el telediario, preguntaros siempre el por qué. Dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Os quiero! ¡Chao, chao!